Para mí es motivo de gran gozo tener otra vez la oportunidad de compartir con ustedes una dosis más de la palabra de Dios. Y claro está, sea Él colmándoles de las más ricas bendiciones y llenándoles de gracia y de paz cada día. En el libro de Proverbios, capítulo 25, verso 11, dice de la siguiente manera: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y en otras versiones más de Biblia dice así: decir la palabra adecuada en el momento oportuno o en el momento preciso es como manzana de oro servida en bandeja de plata. Y en otra más dice así: joya de oro engastada en plata, tal es la palabra que se dice oportunamente. Bueno, la realidad es que siempre va a ser mejor hablar palabras como conviene. Podemos hablar palabras que edifiquen o que destruyan, palabras que animen o que desanimen, palabras que construyan o que destruyan, palabras que alientan o que desalientan, palabras que motiven o que desmotiven, palabras inadecuadas o palabras adecuadas, palabra de Dios o no palabra de Dios. Podemos hablar como queramos, podemos decir lo que queramos, pero entre lo que hablamos, entre lo que decimos, ¿será que hablamos lo que conviene? ¿Será que las palabras que nosotros hablamos son palabras dichas como conviene? Porque si es así, entonces dice la Biblia que manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y cuando hablamos palabras como conviene, dice en otra versión de Biblia, como lo dije ahorita, que es como manzana de oro servida en bandeja de plata. O es como joya de oro engastada en plata. Así es la palabra que se dice o que se habla oportunamente. Así es la palabra dicha como conviene. Es una gran bendición que usted y yo seamos sabios para hablar. Pensemos antes de hablar y no pensemos de cualquier manera, pensemos bien para hablar bien. Un buen cristiano va a hablar palabras como conviene hablar. Una persona sabia para hablar va a hablar palabras como conviene. Va a decir lo que va a decir, pero no va a decir cualquier cosa, va a decir algo que convenga decir. Palabras que realmente edifiquen, motiven, animen, alienten, palabras positivas. En resumen, palabra de Dios. Hablar palabra de Dios. Hablar positivamente. Dar una palabra de ánimo a otra persona. Una palabra de aliento a alguien más. Qué bueno que tú y yo seamos sabios para hablar. Pero para ser sabios para hablar hay que ser sabios para pensar. Hay un dicho que dice: hay que pensar antes de hablar. Pero yo le añado algo más a ese dicho. Hay que pensar bien para hablar bien. ¿Sí? Le invito para que usted se haga sabio a través de la palabra de Dios para que hable sabiamente. Le invito para que se deje moldear por Dios, que Dios pula su carácter, que Dios pula su forma de hablar, que Dios pula sus pensamientos para que su habla sea pulida también. No hablemos por hablar, no hablemos palabras egoístas, no hablemos palabras ofensivas, no hablemos palabras descorteses.
No hablemos palabras malas. No hablemos palabras sin sentido bueno. No hablemos cualquier cosa. Hablemos algo que valga la pena. Porque cuando hablamos lo que vale la pena hablar, esto es comparado como una manzana de oro con figuras de plata. Esto es comparado como una manzana de oro servida en bandeja de plata. Cuando hablamos lo correcto, cuando hablamos cómo conviene hablar, esto es comparado como joya de oro engastada en plata. Cuando hablamos oportunamente, cuando hablamos lo que debemos hablar conforme a Dios y a la palabra de Dios, esto se llama ser sabios para hablar. La invitación es que usted y yo seamos realmente sabios para hablar. Hablemos como conviene hablar. Porque cuando hablemos lo que conviene hablar, vamos a ser sabios para dar un consejo. Vamos a ser sabios para aconsejar a alguien que quizás es necesitada dicha persona de un buen consejo. Y que muchas veces personas llegan a nosotros o llegan donde nosotros a que nosotros les demos un buen consejo. Pero para dar un buen consejo se necesita decir o hablar palabras como conviene. Decir la palabra conveniente. Que Dios te bendiga. Que Dios nos ayude a hablar las palabras correctas. Que Dios sea dándote sabiduría para hablar. Que Dios sea haciéndote un sabio, una sabia para hablar.